buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy en nuestro último webinar de este semestre A26. El día de hoy tenemos un ponente muy especial porque es un profesor muy querido en nuestro centro, a quien me permitiré presentar el día de hoy. Nuestro ponente, el doctor Rolando Menchaca, es ingeniero en electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Obtuvo su doctorado en Ingeniería en Computación en la Universidad de California, Campus Santa Cruz, y actualmente es profesor titular C en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Entre sus áreas de interés y de investigación se encuentra la optimización, teoría de algoritmos y aprendizaje automático. El doctor Rolando Menchaca ha sido galardonado como estudiante, eh, prof- como estudiante y posteriormente como asesor con el premio a la mejor tesis de maestría en computación otorgado por el ANIE. Dos veces también ha sido galardonado por el Premio Nacional Banamex a la evolución en Internet y con el premio al mejor artículo presentado en un congreso internacional IEEE más 2008. Uno de sus artículos fue seleccionado como artículo destacado de la revista IEEE Transactions on Mobile Computing y ha participado también en múltiples proyectos que han sido patrocinados por el CONACYT, por la Universidad de California, por Mexus, DARPA, NSF y US Army Research Office. Ha publicado más de 120 artículos científicos en revistas, conferencias y también libros, y fue director general de Tecnologías de la Información de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México. Orgullosamente ha sido asesor de un número creciente de egresados y ha graduado a 13 doctores y 57 maestros en ciencia. Por último, pues el doctor Rolandes es investigador nacional de nivel número 1. Por favor, recibamos al doctor Rolando con muchos aplausos y muchas gracias también, doctor, por aceptar nuestra invitación a esta serie de webinars. Antes de comenzar, solo me gustaría recordarles que para obtener sus constancias de asistencia deberán llenar un formulario al final de la sesión y también para obtener su constancia deben permanecer en un 80% de la sesión. Sin más, pues le damos la bienvenida al doctor y pues el escenario es todo suyo, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor presentarles lo que hemos estado haciendo en nuestro grupo de trabajo, eh, en el que colaboramos con colegas de la UNAM y donde principalmente el trabajo verdadero lo han hecho Fer y Luis, que son alumnos de doctorado que están aquí en el SIC. Y bueno, yo les voy a hablar de la experiencia que tenemos en un área que se llama optimización basada en sustitutos o surrogate based optimization y cómo hemos utilizado esta idea de los modelos sustitutos para abordar aquí en la plática dos problemas que consideramos que son muy interesantes y con el pretexto de ellos pues voy a plantear varios de los retos que hay de las preguntas que no están respondidas y que creemos que puede tener pues mucho impacto, que son muy interesantes. Bueno, entonces, la presentación de hoy está organizada en estos 5 puntos. Voy a hablarles de qué se trata esta de optimización con sustitutos, cuáles son algunos de los desafíos que nosotros observamos, a los que nos hemos enfrentado, con los que hemos estado lidiando. Después, les voy a hablar un poco de experiencias que hemos tenido en dos casos de uso, uno muy interesante, bueno, los dos, ¿no? Los dos muy interesantes. En el primero es el diseño de celdas combustibles, celdas de hidrógeno. En el segundo es en la administración flexible de una aplicación en la nube y bueno, después voy a acabar con una leve discusión. Perdón. Bueno, entonces la idea de esta optimización basada en sustitutos surge cuando las funciones objetivo que queremos abordar, la o las funciones objetivo, si es que se trata de un problema multiobjetivo, son muy costosas de calcular.
Y bueno, pueden ser muy costosas de calcular porque se requiera mucho cómputo, eh, que conozcamos una fórmula analítica de ellas, pero que sean muy complejas. Pero también pueden ser funciones que modelen procesos para los cuales no conocemos una forma cerrada y que de hecho no podamos hacer una evaluación analítica de los mismos. Entonces, en estos casos podríamos, por ejemplo, tener que recurrir a simulaciones, los cuales también pueden ser muy costosos en términos de cómputo, pero más aún, o sea, como en el caso de las celdas combustibles, en realidad, una evaluación de la función objetivo involucra implementar una celda y medirla para saber efectivamente cuáles van a ser las prestaciones de la misma. Entonces puede haber problemas de optimización en los que encontrar el valor de una función objetivo para algunas valores de las variables de entrada, pues también tenga un costo económico alto. Y bueno, entonces, en ese contexto de ese tipo de problemas en los que calcular cuánto vale, cuál es el valor de esa función objetivo dado un conjunto de los valores de las variables de entrada, es muy costoso y entonces la idea es calcular un sustituto para ese modelo. Y entonces lo que vamos a ver aquí son sustitutos basados en datos, o sea, vamos a utilizar modelos de aprendizaje de máquina para intentar estimar esos valores de las funciones objetivo. Y en particular, en los dos casos que que vamos a profundizar un poquito después, en uno va a ser en un caso donde es un problema de optimización múltiple, con múltiples objetivos, donde la cosa se pone un poquito más interesante porque si el problema monoobjetivo puede ser complicado, cuando lo hacemos multiobjetivo, ese segundo objetivo puede cambiar el panorama del entorno de optimización, como lo vamos a ver, y entonces se vuelve un poco más desafiante. En el segundo caso, que es el que está aquí, eh, vamos a abordar un problema de control en donde vamos a querer controlar la asignación de recursos de cómputo para una aplicación de cómputo en la nube, aplicando una técnica que se llama aprendizaje por refuerzo. Como voy a profundizar, en el caso del aprendizaje por refuerzo, una de sus debilidades es que requiere de pues, un entrenamiento muy intenso. Y entonces, para entrenar, para generar estas políticas optimizadas, pues requeriríamos también de experimentar con el ambiente o de evaluar la función objetivo múltiples veces, lo cual no se hace viable en términos de cómputo. Entonces, qué es lo que queremos? Bueno, pues tenemos un proceso que es un fenómeno que es complejo. Aquí en la ilustración es una celda combustible, una celda de hidrógeno que lo que está, bueno, el que sabe es Luis, anda por ahí, pero el propósito de esta celda es generar electricidad a partir del hidrógeno, con la idea de que el único residuo es agua. Entonces, este es, al menos ya en operación, es un proceso que es muy limpio porque no genera gases de efecto invernadero. Pero bueno, el diseño de esta celda, pues es complejo y hay un montón de factores físicos, químicos, geométricos que determinan, por ejemplo, cuál es la potencia de salida. Entonces, dado un conjunto de variables de diseño, es un reto intentar predecir cuál va a ser la potencia de esa celda. Entonces, como les decía, en principio, para tener el valor verdadero necesitaríamos tener experimentos físicos, pero bueno, lo que implicaría construir celdas con el costo económico resultante. Pero si no, al menos tener simulaciones que pueden ser muy complejas, que pueden tomar varios días para saber cuál va a ser la potencia de salida de la celda, dada una configuración de las variables de entrada. Entonces, eso, intentar meterlo en un proceso de optimización, pues no se hace factible. Y entonces es lo que origina esta idea de no intentar trabajar en la función objetivo verdadera, sino en un sustituto que tal vez tenga menor fidelidad, pero que si lo hacemos de forma correcta nos sirva para poder resolver el problema de optimización original.
Entonces, esa es la idea. Y entonces, o sea, lo que nosotros queremos es, en lugar de estar trabajando con el sistema verdadero, aquí tenemos la ilustración de la aplicación web que queremos administrar, pues lo que queremos es generar un modelo basado en datos. O sea, lo que vamos a intentar es caracterizarlo en cuanto a sus principales propiedades y en particular a las propiedades que sean más relevantes para el proceso de optimización en términos de un modelo de aprendizaje automático. Que bueno, aquí lo que está ilustrada es una red neuronal para grafos, que es una de las primeras técnicas que utilizamos para generar el sustituto, en este caso de la aplicación de cómputo en la nube. Ya un poquito más adelante les voy a decir que de hecho ya esta no es la técnica que utilizamos y les voy a platicar por qué, ¿no? Pero bueno, la idea de este sustituto es tener un modelo con el cual podamos trabajar que no sea tan costoso, tan complejo como la función verdadera, ¿no? Como podría ser intentar hacer experimentos a la aplicación de microservicios que se está ejecutando en la nube en realidad. Y bueno, entonces, cuáles son algunos de los principales desafíos de hacer esta optimización basada en modelos sustitutos? Bueno, la idea es que eh, como hemos ya platicado, típicamente estos retos de optimización surgen en contextos donde la función objetivo puede ser muy compleja. Y bueno, puede ser muy desafiante para los métodos clásicos de optimización. Aquí en la ilustración lo que quiero poner es en el eje de bueno, para la arriba es la función que queremos optimizar en el eje de las zetas y en el eje de las y de las x tenemos variables de diseño o variables que están, las variables de entrada de la función objetivo. Pero bueno, una función como la que tenemos aquí es muy desafiante porque, como se puede ver, puede tener muchos óptimos en regiones muy agudas, o sea, donde es difícil llegar. Tiene muchos óptimos locales donde se pueden quedar atrapados, por ejemplo, métodos de gradiente. Y entonces, aun cuando pudiéramos calcular directamente los valores de estas funciones objetivo, los métodos tradicionales, pues no la tienen fácil, ¿no? Para poder encontrar esos extremos, dada la misma, orografía del ambiente. Pero bueno, lo que hace todavía más difícil a esta optimización basada en sistemas, eh, en modelos sustitutos, es el reto que les comentaba de que nosotros ahora no vamos a poder percibir la función tal cual está aquí con toda su orografía, con sus valles y sus picos, sino que ahora lo que vamos a tener es un presupuesto de mediciones, que son los puntos que están ilustrados aquí. Entonces, tal vez utilizando conocimiento previo o luego vamos a ver algunas otras técnicas, lo que nosotros podemos es hacer algunas mediciones de cuál es ese valor de la función que queremos optimizar. Pero bueno, entonces tal vez esa información no pueda ser suficiente para que algoritmos tradicionales logren llegar a estos máximos o mínimos por la dificultad de la ecuación, ¿no? Y entonces es difícil porque al principio, si no tenemos conocimiento analítico sobre la función, pues en realidad podemos ver todo el ambiente o todo el entorno de optimización, pues idéntico. Entonces, no sabemos dónde generar estas mediciones. Y bueno, entonces eso puede ser un reto, o sea, o se constituye en un reto. Y se constituye en un reto porque dependiendo de esas mediciones iniciales, que como les decía, pueden estar basadas en información sobre el dominio del fenómeno o tal vez utilizando técnicas como Latin Hypercube para cubrir el espacio de las variables de diseño de la mejor manera. Si nosotros entrenamos un modelo de aprendizaje automático, aun cuando este proceso de entrenamiento sea perfecto, lo que nosotros vamos a tener es una hipótesis nada más a partir de esos datos. Que bueno, ¿qué es lo que estoy queriendo ilustrar ahora en esta nueva figura? La capa blanca que está arriba es lo que el modelo de aprendizaje automático cree
que es la función objetivo. Y entonces, como se puede ver en esta ilustración, la diferencia puede ser enorme, ¿no? O sea, en ese modelo sustituto, a partir de estos datos, de estas mediciones a priori, puede tener máximos y mínimos en lugares que pueden ser muy distantes de los verdaderos máximos y mínimos. Entonces, intentar, o sea, el reto de hacer optimización en este sustituto dado por la capa blanca que está puesta aquí, que fue resultado de entrenar un modelo con los datos iniciales, pues puede ser arbitrariamente malo, ¿no? O sea, el máximo o el mínimo que declaremos cuando termine el proceso de optimización sobre el sustituto podría estar extremadamente lejano del verdadero, ¿no? Del de la función que estamos acá. Porque como les decía, el modelo sustituto en lo que se constituye es en una hipótesis. Y esa hipótesis es tan buena como los datos que hayamos generado y bueno, también la capacidad ya del modelo de aprendizaje automático que estemos utilizando para intentar capturar pues toda la estructura del de la orografía de la manta que estamos queriendo optimizar. Y bueno, entonces aquí entra o surge otro problema de optimización. Y este otro problema de optimización es decir, bueno, tenemos nuestra hipótesis inicial, tenemos este modelo, y bueno, ahora, ¿dónde debemos de generar otros puntos de medición que sean lo más informativos posibles? En otras palabras, tenemos un problema de optimización en donde lo que a partir del estado actual del conjunto de puntos de medición sobre nuestra función objetivo, nosotros queremos determinar un nuevo punto que sea el más informativo. ¿Y qué quiere decir que sea el más informativo? Bueno, de hecho hay un montón de criterios. El más común es, por ejemplo, intentar reducir la entropía, o sea, intentar encontrar el punto donde nuestro modelo actual tiene más incertidumbre, pero hay un montón de técnicas. Y de hecho, es una de las partes que es más importantes para el éxito de este tipo de técnicas de optimización, que es tener, se le llama una muy buena función de adquisición donde esa función de adquisición lo que nos dice, o sea, es una función que ahora que queremos optimizar, y lo que nos dice es dónde está el punto que más nos va a dar información en un término lo más abstracto posible. Y bueno, y de hecho este problema de a partir del modelo actual determinar el siguiente punto que más información nos va a dar, se lo conoce con varios nombres, ya dependiendo de sus variantes, pero el que más los engloba se le llama Active Learning o también Sampling, donde lo que queremos es ahora calcular nosotros, conforme vamos generando nuestro modelo, vamos a querer calcular o determinar qué otros puntos queremos integrar a nuestro conjunto de datos, de forma tal que nuestra hipótesis se hace cada vez más fiel, se hace cada vez más fiel y captura de manera más adecuada al entorno de optimización. Y bueno, entonces, esa es la idea o ese es uno de los retos principales en esta área de Active Learning o Active Sampling, donde a diferencia del aprendizaje supervisado tradicional, en este caso, donde el conjunto de entrada está dado, ahora es parte del proceso, del problema de optimización y del proceso de aprendizaje, también determinar cuál debe ser esa composición del conjunto de datos de entrada. Como les decía, o sea, dónde deben de ser los puntos donde yo quiero medir de forma tal que esos puntos, cuando son analizados por mi modelo de aprendizaje automático, me genere una sábana que sea la más adecuada para mi problema de optimización. Y bueno, y aquí da pie da pie a dos vertientes. eh, eh, Dos vertientes que son ilustradas por los dos problemas en los que sobre los que les vamos a platicar un poco más. Y bueno, entonces ahora nosotros podemos tener
como les digo, dos variantes o dos vertientes. En el caso de la optimización global, donde lo que nosotros no nos interesa que nuestro modelo describa todo el fenómeno o describa todo el dominio de las variables de diseño, es suficiente con que el modelo, con que el modelo sustituto, por ejemplo, capture los gradientes para que los podamos seguir y llegar al modelo, y llegar al máximo o al mínimo verdadero. Y bueno, y entonces en realidad lo que ilustra aquí es que el modelo puede tener baja fidelidad de lejos del máximo o el mínimo que queremos buscar, pero puede ser baja fidelidad si es que siempre y cuando los gradientes que estén puestos ahí los podemos seguir para llegar a la región donde está el verdadero mínimo o máximo y es donde vamos a requerir que el sistema tenga alta fidelidad. Entonces, en ese caso, este problema de Adaptive Learning se diseña de esa forma, donde yo no quiero que, o no necesito, o no voy a gastar tantos recursos en que mi modelo sustituto describa al fenómeno de manera fiel en todo el dominio, sino nada más lo suficientemente bien lejos del óptimo, pero sí con alta fidelidad en el punto de interés. Y bueno, y este va a ser el caso de las celdas combustibles. Ahora, el otro entorno o el otro planteamiento, en este caso de optimización con modelos subrogados, es cuando nosotros queremos que nuestro modelo sea fiel en todo el dominio de las variables de diseño. Entonces, aquí ahora, si se fijan, los puntos como que tienen que estar dispersos o suficientemente dispersos por todos lados porque como vamos a evaluar la calidad de este modelo sustituto, puede ser, por ejemplo, el error cuadrático medio sobre puntos nuevos o alguna métrica R cuadrada sobre cualquier punto que aparezca con la misma probabilidad. Ahora, aquí el objetivo de este modelo, como les decía, es describir todo el fenómeno y esto va a aparecer en el caso del aprendizaje por refuerzo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el aprendizaje por refuerzo es que lo que nosotros vamos a querer calcular es una política que sepa hacer control sin importar en qué punto está el sistema. O sea, en este caso, no importa en qué parte del espacio de las variables de diseño esté el sistema, lo que nosotros vamos a querer es calcular una política de control que sepa tomar de buenas decisiones en todos los lugares. Entonces, en ese caso necesitamos tener buena información en todos lados, no nada más en algunos extremos, con algunos caveats que también voy a hablar ahorita un poquito después. Pero bueno, entonces, en esta área de los modelos sustitutos podemos tener estas dos variantes. Bueno, ahora, en el caso de la variante uno en particular, ahora el problema se puede poner todavía más complejo en el caso de la optimización multiobjetivo. O sea, hasta ahorita, el eje de las zetas de estas imágenes era el único objetivo que queríamos maximizar. Este era en esta ilustración tenemos dos variables y el eje de las zetas es el valor de la función que queremos optimizar. Pero bueno, en el caso multiobjetivo, lo que sucede es que ahora podemos tener otras funciones de interés sobre el mismo espacio de las variables de diseño. Y bueno, y entonces ahora no nos interesa necesariamente el máximo de una sola de estas funciones, sino lo que vamos a querer encontrar es el frente de Pareto de las múltiples funciones objetivo. Entonces ahora eso hace que la región de interés para el problema de optimización multiobjetivo no es necesariamente los óptimos de las funciones individuales, sino las regiones cercas del frente de Pareto del problema de optimización, donde rápidamente, si no se acuerdan, el frente de este concepto del frente de Pareto, el frente de Pareto está compuesto por soluciones que no son dominadas en todos los objetivos,
quiere decir que todas las soluciones que estén aquí en el frente de Pareto, son mejores que las otras en al menos en al menos de las funciones objetivo. Y las soluciones que están dominadas aquí es porque existe al menos una solución en el frente de Pareto que les gana para todas las funciones objetivo. Entonces, en el frente de Pareto están posibles soluciones, o sea, son soluciones que son competitivas en el sentido de que es la mejor que las demás en al menos una de las funciones, en al menos alguna de las funciones objetivo. Entonces, si no se tiene un criterio claro de cuál de las funciones objetivo es más importante que la otra, todas son relevantes para el problema de optimización. Pero bueno, lo que quisiera decirles es que si, por ejemplo, este es el máximo de la función objetivo, no necesariamente aquí está el frente de Pareto. O sea, el frente de Pareto puede estar en algún otro lugar de esta sábana monoobjetivo, porque los otros objetivos hicieron importantes esa configuración de las variables de diseño. Entonces, eso hace pues que la cosa esté desafiante y bueno, pues eso está chido. Y bueno, entonces ahora rápidamente les voy a platicar en este contexto cuáles son los problemas que hemos estado estudiando. El primero es este diseño de de las celdas combustibles. Y bueno, surgió porque Luis, que es el estudiante de doctorado que está trabajando en esto, es ingeniero petrolero y tenía interés en esta parte del diseño de las celdas. Y bueno, pues es algo que es muy interesante porque pues es hasta de este tipo de tecnologías depende la viabilidad de la humanidad como especie pues de la vida en el planeta como la conocemos. Entonces es una de las cosas, esa es una aplicación que nos interesa un montón. Y bueno, entonces como les decía, pues las celdas combustibles pueden convertir hidrógeno en electricidad sin emanar CO2. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer es, pues, encontrar una configuración de las variables de diseño de esta celda que maximicen esa potencia de salida. Pero como se imaginarán, también vamos a querer minimizar su costo financiero. Porque, por ejemplo, de lo que me platica Luis, uno de los insumos que puede hacer que la potencia crezca es una placa de platino o una membrana de platino que tienen las celdas, pero pues es muy caro. Entonces, para resolver el problema o para realmente contribuir en resolver el problema de la generación limpia de electricidad, pues se necesita que la tecnología sea también barata. Y bueno, pues y entonces aquí tenemos un problema multiobjetivo clásico, porque los objetivos, se compiten entre sí, ¿no? O sea, puedo maximizar el voltaje de salida, pero eso también va a incrementar el costo. Puedo minimizar el costo, pero eso puede reducir el voltaje de salida. Y bueno, ya aquí en concreto, solo nada más pues para no dejar de decirlo, las variables de diseño en las que estamos trabajando son estas cosas que están aquí, que no son todas. O sea, hay muchas de estas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la geometría de la celda que también influyen, pero estas son de las más relevantes para el diseño de la celda. Y bueno, y entonces nosotros partimos de un estudio que hizo Mena y su grupo de investigación donde resolvieron un problema de optimización basada en modelos sustitutos que está puesto aquí. A yo le puse que ellos resolvieron un approach cauteloso, pero creo yo que está limitado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dado que o sea, ellos generaron un montón de puntos, un buen número de puntos, que nunca son suficientes porque el espacio es muy grande, experimentales de este comportamiento de las celdas de hidrógeno. Y entonces la función objetivo, bueno, tienen un modelo sustituto, que es esta función, y para capturar la función objetivo uno que es la potencia de salida de la celda.
Pero bueno, reconociendo este problema de que el modelo sustituto puede ser malo conforme nos vamos alejando, también no necesariamente, en realidad no necesariamente, pero en principio uno pudiera pensar que si yo estoy explorando el espacio de las variables de diseño lejos de mis puntos, mi aproximación puede ser mala. El problema que plantearon ellos fue incluir una función f2 que mide la distancia a los puntos experimentales. Entonces ellos lo que encontraron fue una configuración de las celdas que maximiza la potencia de salida, pero que no se aleja de sus puntos que no se aleja de sus puntos de medición. Entonces es un enfoque bastante prudente, pero pues está totalmente sesgado a solamente encontrar regiones que estén cercanas a los puntos que ellos con su información a priori pudieron haber determinado como interesantes. Pero bueno, como les decía, esta función objetivo prudente ni siquiera es necesariamente necesaria, porque puede haber que dos puntos estén pues bastante lejanos en el espacio de las variables de diseño, pero si en esa región la función objetivo no cambia drásticamente, pues la información que me da un punto la puedo extrapolar para el otro. Entonces, en realidad, se requiere una forma de cuantificar qué tan bueno o qué tan malo es el modelo sustituto en ese lugar, que era de lo que estaba hablando aquí. Si nosotros tenemos una medida, por ejemplo, ay, ya me estoy yendo al otro lado, perdón. Si nosotros tenemos una medida de qué tan bueno es nuestro modelo sustituto en regiones que no fueron medidas explícitamente a partir de experimentos, y esa medida nos dice que nuestro modelo sustituto es bueno ahí, por ejemplo, la entropía, este, entonces no tenemos por qué ser cautos, o sea, sí podemos seguir utilizando el modelo sustituto para obtener información en esa otra región. Y bueno, entonces, siguiendo el modelo no cauto, nosotros formulamos el problema multiobjetivo que les comentaba, donde ahora tenemos este, una de las funciones que es la potencia de salida de la celda como función de las variables de diseño, pero la otra es el costo económico. Y entonces, ese problema es más complejo y es de naturaleza distinta al que plantearon en ese enfoque cauto. Y bueno, ahora lo que estoy planteando aquí también es una versión anterior de lo que tenemos, donde el modelo sustituto que encontramos en ese tiempo, que era el mejor, era una red neuronal LSTM. También, como primicia, en versiones actuales, de hecho ya no utilizamos esta LSTM como modelo sustituto, y lo que estamos utilizando son un ensamble de árboles XGBoost. Y bueno, lo que encontramos es, bueno, ahora les voy a decir, es que cuando metimos a nuestro modelo sustituto, por ejemplo, en un esquema de aprendizaje meteorístico, como son estos algoritmos evolutivos basados en poblaciones, lo que sucede es que ahora este modelo sustituto de acá también era extremadamente costoso, porque estos modelos, o estos algoritmos, perdón, metaheurísticos de poblaciones, estos algoritmos genéticos, hacen muchísimas llamadas a nuestro modelo, y entonces ese modelo ya era caro, o sea, era computacional muy demandante, computacionalmente extremadamente demandante. Entonces, de lo que se dio cuenta Luis es que valía la pena resolver otro problema de optimización, en donde ahora no solamente queríamos encontrar el modelo sustituto más fiel, sino que también el tiempo de inferencia fuera pequeño. Y entonces ahí el ganador claro es, bueno, en este caso fue los árboles con gradiente XGBoost. Y bueno, esos resultados no están aquí, pero bueno, es esa otra parte de que
Ahora, en este proceso, si utilizamos este tipo de algoritmos que son muy costosos porque hacen muchas llamadas a la función objetivo, pues también hasta entre los perros, entre los perros o hasta entre los modelos sustitutos hay razas, ¿no? O sea, se necesita no solamente fidelidad, sino también que sean extremadamente. Y bueno, entonces de los resultados que tenemos aquí, lo que encontramos también, o lo que propusimos en este enfoque de mayor búsqueda, es que utilizamos un ensamble de estos algoritmos metaheurísticos y encontramos que cada uno de ellos se especializó en una parte del frente de Pareto, que es lo que está puesto aquí. Bueno, aquí en estas figuras no se ve muy bien, pero el eje de las Y de estas figuras es el costo y el eje de las X es la potencia de salida. Y lo que está graficado aquí son los frentes de Pareto que encontraron cuatro algoritmos multiobjetivo que son muy conocidos, que son MOEAD, NSGA2, RNSGA2, NSGA2 y SMSMOA. Ellos encontraron diferentes partes del frente de Pareto y lo que nosotros utilizamos, ya que estábamos explorando el espacio, pues lo exploramos a lo mucho y encontramos este frente combinado. Y bueno, encontramos que esta es una descripción de puntos muy interesantes para ser explorados. Y entonces nuestra propuesta concreta aquí es que podemos utilizar esta información que nos dio el proceso de optimización con los puntos iniciales para determinar cuál es una siguiente región a muestrear con experimentos o con simulaciones para hacer otra pasada de esta metodología para tener una idea mucho más fiel de de cuáles son las funciones, cómo se ven las funciones objetivo en estas regiones que son las de interés después de este proceso que encontramos. Y bueno, ahora también quiero aprovechar este frente de Pareto se ve muy inocente, estos puntitos en 2D, pero en realidad cada uno de estos puntos son un punto, en este caso en 10D, porque cada uno de estos puntos le corresponde a una configuración de valores de las 10 funciones objetivo, de las 10 funciones, perdón, de las 10 variables de diseño que constituyen nuestro problema de optimización. Entonces, cada puntito aquí se ve como uno de estos perfiles de valores de las funciones, perdón, de las variables, de las variables de diseño. Entonces, cada uno de estos puntos en el frente de Pareto lo que nos revela, como les decía, es un perfil de los diferentes valores de las variables de diseño que son importantes porque ellas son las que nos dan, en este caso, un buen trade-off entre el costo de producción y y la potencia de salida, ¿no? Entonces, este, bueno, quería hacer un zoom para que tuviéramos claro qué es uno de estos frentes qué es qué es lo que tiene estos frentes de Pareto. Y bueno, aquí la discusión de esta primera parte pues ya se las adelanté. Y bueno, la primera es que ninguno de los cuatro algoritmos de optimización multiobjetivo eh, deja de contribuir. O sea, la unión de los cuatro nos da un frente mucho más comprensivo, comprehensive en inglés, del frente. O sea, nos describe de mejor manera cuál es la región cuál es la cuál es la región de interés. ¿Qué es el resultado que nosotros queríamos en esta primera iteración? O sea, lo que queríamos es identificar cuáles son los puntos que vale la pena después volverle a aplicar mediciones para encontrar los valores de esas funciones, de esas funciones objetivo. Y bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo ahorita como trabajo actual. Y qué es lo que estamos utilizando, este esquema en el que nos guía el frente de Pareto que encontró el sistema multiobjetivo y lo que queremos es, entre otras cosas, es compararlo con propuestas del estado del arte que, por ejemplo, utilizan Latin Hypercubes y, por ejemplo, procesos gaussianos para ir determinando cuáles son los puntos donde hay que muestrear para reducir la incertidumbre de nuestro modelo sustituto.
Y bueno, entonces me tomé mucho tiempo, una disculpa, pero bueno, no me voy a intentar ir demasiado rápido en esta otra parte porque también es bien interesante y nos hace mucha ilusión esta investigación que estamos trabajando aquí. Esto, el que hace el heavy lifting es Fer, que también es uno de nuestros alumnos de doctorado. Y bueno, y entonces este otro caso del proceso de un proceso de optimización, donde ahora no queremos encontrar variables de diseño, sino que en este caso lo que queremos encontrar es una política de control para, en este caso, ajustar una aplicación de cómputo en la nube y lo que queremos es asignarle recursos de manera dinámica. Entonces, la política de control lo que va a hacer es ver cuáles son las variables de estado de nuestra nube y de nuestra aplicación de microservicios. Y a partir de esas variables de estado, lo que queremos hacer es aplicar mecanismos de escalamiento horizontal y vertical para la nube, que es ya sea generarle más máquinas virtuales o darle más poder a las máquinas virtuales, de forma tal que, por ejemplo, mantengamos la calidad de servicio a los usuarios. Y bueno, entonces, de hecho, nosotros podríamos aplicarle reinforcement learning tal cual, o sea, técnicas normales de reinforcement learning, donde el modelo sería la aplicación de cómputo en la nube tal cual. O sea, en este caso nosotros tenemos acceso a ella porque la tenemos corriendo. Podemos ver, por ejemplo, cuántos usuarios están accediendo a nuestra aplicación, que esta es una tienda de, de e-commerce. Entonces podemos ver cuántos usuarios están accediendo y podemos ver cuál es el tiempo, por ejemplo, de respuesta que le está dando la aplicación. Y entonces ese sería el estado de nuestro ambiente. La recompensa podríamos ponerla, por ejemplo, en términos de la calidad de servicio que le estamos dando a los usuarios, que es, por ejemplo, este tiempo de respuesta de nuestra aplicación. Y bueno, y entonces eso nos da un ciclo de aplicación, un ciclo de aprendizaje por refuerzo clásico, donde nosotros aquí le podríamos eh, pues aplicar nuestro sabor favorito de algoritmo de aprendizaje por refuerzo, pero el problema es que todos los algoritmos de aprendizaje por refuerzo son muy ineficientes en cuanto a cómo toman la experiencia que ellos tienen del ambiente y cómo la utilizan para construir una de esas políticas de control óptimo. Entonces, bueno, también para no dejarlos, en el aprendizaje por refuerzo lo que hacemos es que tenemos un agente que quiere aprender a controlar el ambiente, en este caso la tienda. Eh, el ambiente le va a dar una señal que es la señal del estado, en este caso, por ejemplo, los tiempos de respuesta de todos los microservicios, cuántas RAM se está utilizando, cuánto CPU, cuál es el tráfico entre los microservicios. Y también le da una señal de recompensa que, como les decía, puede ser alguna medida de calidad de servicio de los usuarios. Entonces el agente, a partir de lo que ve y la recompensa que recibe, él puede generar una nueva acción, que en este caso una acción, como les decía, es una acción de escalamiento horizontal o vertical, que pudiera ser, por ejemplo, reducirle los recursos si es que los tiempos de respuesta son adecuados, pero no queremos estar gastando tanto dinero en máquinas que no se están utilizando, o tal vez aumentarlos, porque los tiempos de respuesta están siendo muy largos y entonces los clientes ya se están enojando, ya no nos están comprando. Pero bueno, entonces en un esquema de aprendizaje por refuerzo, lo que tiene que hacer el agente es estar experimentando en estas acciones, ver cuáles son las implicaciones en términos de recompensa y entonces aprender cuál es la política que le va a maximizar esa recompensa. Pero como les decía, todos los algoritmos de aprendizaje por refuerzo requieren un montón de exploración. Si hacemos esa exploración sobre el ambiente verdadero, pues va a requerir un chorro de cómputo, pero igual también vamos a tener que pagarle un montón de lana si es que estamos, por ejemplo, trabajando en una nube pública donde nos va a cobrar, cuál es esa, pues tener a nuestra tienda andando. Y bueno, entonces lo que quisiéramos es, en lugar de trabajar sobre la tienda,
utilizar, por ejemplo, las series de tiempo o que generan que genera nuestra tienda. Y lo primero que intentamos fue entrenar, por ejemplo, una red neuronal para grafos que fuera capaz de calcular esta serie de tiempo. Y entonces la idea es, ahora en este modelo sustituto, que se entrene la gente. Entonces ahora la gente ya no tiene que entrenarse, ya no tiene que experimentar en la tienda, sino que va a experimentar en este modelo de aprendizaje automático, en este modelo sustituto, para ver cuáles son las implicaciones que tienen sus acciones en el estado y en la recompensa. Y entonces esto puede ser un proceso mucho más barato si es que la complejidad del modelo sustituto es más baja que la tienda, que la tienda verdadera. Y bueno, les adelanto que igual que en el caso anterior, resulta que este modelo de redes neuronales para grafos es demasiado complejo para la eficiencia que se requiere del modelo sustituto. Y resulta también que después estos modelos tabulares como XGBoost también son suficientemente buenos para resolver el problema y su tiempo de inferencia es lo suficientemente también eficiente para modelo en este esquema de aprendizaje por refuerzo. Pero bueno, entonces ahora aquí surgen varios problemas bien interesantes que están abiertos en el caso de aprendizaje por refuerzo. Y entonces surge una nueva área que se llama aprendizaje por refuerzo activo. Y bueno, y resulta que en el aprendizaje por refuerzo y en particular en el aprendizaje por refuerzo profundo, hay una cosa que se llama el memory replay. Y lo que sucede es que el agente, ya sea que tome experiencia del modelo verdadero o que tome experiencia del modelo sustituto, él va tomando esa experiencia y la va metiendo en una memoria y en esa memoria el agente de aprendizaje por refuerzo como que se pone a reflexionar para generar su aprendizaje. Pero bueno, entonces ahora surge la disyuntiva de si la experiencia la tomo, por ejemplo, del modelo verdadero o la tomo del modelo sustituto. O sea, ¿a qué me refiero? Es que ahora nosotros tenemos dos fidelidades de experiencia. Podemos tener fidelidad del modelo verdadero o fidelidad del modelo sustituto. Y ahora entonces se vuelve bien interesante porque, por ejemplo, yo puedo hacer que mi experimentación, que mi agente intente experimentar el modelo sustituto en lugares poco experimentados. Primero, para generar un buen modelo, perdón, en nuestro modelo, experimentar el modelo real en regiones que no tenga experiencia sobre ella, tanto para mejorar el modelo sustituto como para popular mi memory replay. Y entonces aquí podemos hacer o aplicar uno de esos problemas de aprendizaje bayesiano, donde ahora el agente no solamente hace una exploración para maximizar su política, sino que también lo va a hacer para mejorar su modelo sustituto. Entonces ahora ya son dos problemas de optimización en uno donde el agente quiere aprender, quiere encontrar una mejor política, pero también simultáneamente quiere aprovechar para mejorar su modelo sustituto para que cada vez menos tenga que generar experiencia en el modelo real, por ejemplo. Y bueno, entonces puede haber aquí un proceso de aprendizaje bayesiano, este, aquí adentro en mi sistema, en mi modelo, multifidelidad, donde está la fidelidad real costosa y la fidelidad, baja, pero mucho menos costosa en términos de cómputo. Y bueno, entonces, como les decía, es un problema porque ahora puedo tener experiencia de alta fidelidad y experiencia de baja fidelidad y ahora entonces los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, la idea es sacarle provecho a ambos. Utilizar poquitos de fidelidad real, porque es muy costoso, utilizar muchos de fidelidad baja sustituta, pero que hacerlo de manera informada, o sea, resolver el problema de optimización para que esas experiencias nos den el mayor aprendizaje, en este caso del aprendizaje por refuerzo. Y bueno, y entonces ahora, como también adelanté un poco, se vuelve muy interesante porque ahora la gente puede tener transiciones donde este aprendizaje de su modelo sustituto le puede llevar
a identificar regiones que sean interesantes. O sea, esta es una distribución de probabilidad. O sea, ahora la gente le dice, oye, este modelo, quiero experimentar esta parte de la región del espacio de búsqueda. Ahora, eso se vuelve bien interesante en ambientes, por ejemplo, en la conducción autónoma, donde puede darse el caso, o se da mucho el caso, donde hay mucha experiencia de conducción normal, pero hay poca experiencia de conducción en choques, porque pues no, la gente no choca tanto, ¿no? Entonces, pero es un lugar donde quisiera que nuestro modelo sustituto fuera muy bueno, ¿no? Porque es donde, y que también quisiéramos que la política de control supiera muy bien qué hacer, porque aun cuando son cosas que suceden muy poco en el fenómeno, son eventos donde es mucho más importante resolver o responder con mayor precisión. Entonces, la idea de este esquema de aprendizaje activo también me puede, en el caso de aprendizaje por refuerzo, me puede servir para identificar cuáles son esas regiones de mayor importancia, dada otro tipo de función de relevancia de la región, como les decía, en este caso, en el caso de la conducción, para evitar accidentes. En el caso, por ejemplo, de nuestra tienda, las regiones más importantes pueden ser donde el presupuesto de nuestro puesto financiero para pagarle al proveedor de nube esté cerca de ser alcanzado. O sea, son lugares a donde no quiero, a donde no queremos llegar. O cuando nuestra tienda se cae, cuando los microservicios se ven rebasados por la demanda que le estamos asignando y que termine tirándolos. Y bueno, entonces, eh, pues en esencia, lo que vemos aquí, o lo que vimos fueron dos aplicaciones pues de naturaleza distinta para hacer optimización con modelos sustitutos, pero en ambos aparece esta problemática, ¿no? Donde ahora el, eh, pues, el modelo sustituto sí nos puede servir para acceder de manera más eficiente en términos de cómputo a la función que queremos optimizar, pero donde dada la naturaleza del problema, es difícil calcular ese modelo sustituto porque ese mismo costo de obtener muestras de la función, nos hace que tengamos que hacer selecciones muy informadas de dónde es que queremos, o dónde es de donde podemos medir para tener el modelo sustituto y luego ya efectivamente hacer dónde hacer ya después optimización sobre ese modelo sustituto. Y bueno, pero bueno, si ya lo tenemos, una de las cosas que es muy poderosa es que podemos utilizar, por ejemplo, esas técnicas meteorísticas que requieren de múltiples invocaciones a la función objetivo, porque el modelo sustituto nos da acceso a él de una manera computacionalmente menos costosa. Y bueno, surgen pues otras variantes interesantes, ¿no? Como son estos problemas de optimización multiobjetivo, pero también multifidelidad, donde, por ejemplo, donde en el caso del aprendizaje por refuerzo, pudiéramos, o es otro problema de optimización, decidir si obtener experiencia de alta fidelidad de la nube real o experiencia de baja fidelidad de los modelos sustitutos, de forma tal que esa experiencia combinada sea superior a nada más tomar en alguna de las dos, por ejemplo. Y bueno, entonces, pues eso es parte de lo que hemos estado haciendo hasta este momento de los trabajos de doctorado, tanto de Fer y de Luis, y en colaboración con nuestras colegas de la UNAM. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención. Una disculpa por la velocidad, pero pues es mucho por abordar. Y pues estoy a sus órdenes para preguntas, cualquier comentario o lo que sea. Muchas gracias, doctor. Muy interesante en realidad. Digo, también para personas que no estamos tan familiarizadas con el aprendizaje por refuerzo y todas estas nuevas
métodos, ¿no? Es bastante interesante conocer sobre esto. Sí, Si bueno, alguien pues de tiene hecho, alguna, esto está sí, así, bastante a un nivel de abstracción alto. Y sí. bueno, pues ya si quieren saber de todas las matemáticas que están atrás, ahí los voy a referir con Luis y Fer, que son los que se han metido bien a fondo a eso y lo tienen bien, Sí, o sea, la idea es Pues como hacer un poco de divulgación de sus trabajos. sí, justo, Ujú. bastante interesante. Nos vamos a poner en No clase. sé si haya preguntas en el chat, pero también recuerden que ya sea que puedan poner sus preguntas en el chat o puedan activar sus micrófonos para hacer preguntas. Tenemos un pequeño espacio para preguntas y Sí, respuestas. gracias. Él es Luis, digo, él es Fer Canto, Olvera, y Luis Moreno Mendieta, son los buenos aquí. Adelante, por favor. Sí, yo creo que pues a la brava, porque Hola, buenas noches, Ok. doctor. Hola, Doc. Doctor, Oye, yo tengo una duda. No soy tan ducho en esto de los permiso. modelos sustitutos, pero la primera duda que me surgió fue, ¿cuál es la diferencia entre un modelo sustituto y un gemelo digital? Ah, es estupenda pregunta. Un gemelo digital es un modelo de alta fidelidad. O sea, uno de estos modelos sustitutos llevado a su proceso de optimización extrema nos da un gemelo digital, donde nos va a poder caracterizar de manera muy fiel la dinámica o del fenómeno que estemos trabajando. Es muy buena pregunta porque de hecho, o sea, de las cosas con las que hemos nosotros estado experimentando, son diferentes fidelidades y cómo poder utilizar fidelidades bajas para seguir resolviendo el problema de optimización que tengamos a mano sin necesariamente tener que llegar a que digamos o afirmemos que nuestro modelo es un gemelo digital. Entonces, ahí es cómo jugar en la eficiencia computacional. Y les digo, es muy interesante porque es otro problema de optimización ortogonal. O sea, porque si tuviéramos mucho cómputo, muchos datos, mucho dinero para generar muchos experimentos, podríamos aspirar a siempre generar gemelos digitales. Pero aquí la idea es que como los procesos de optimización pueden requerir un montón, bueno, y bueno, el gemelo digital es costoso de hacer y también típicamente es costoso de ser cuestionado, o sea, de hacer el cálculo de la función objetivo. Entonces, la idea de estos sustitutos de baja fidelidad es que terminen siendo mejor que uno de muy alta fidelidad. O sea, que el problema de optimización de utilizar la fidelidad correcta, dadas las propiedades que nosotros utilicemos o que necesitemos de esa función para llegar al verdadero óptimo, por ejemplo, sean suficientes. Yo te digo porque yo voy. Sí. sí, No, vamos, ¿no? Sí, Ok. sí, Muy sí, bien. más o Sí, sí, menos, ¿no? sí, ya lo cacho. Y entonces, pues también aquí viene otra duda, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos que la muestra es suficiente? Bueno, o sea, ya habíamos dejado claro que no era, o sea, nunca es suficiente, pero ¿cómo sé qué tanto es bueno, ¿no? Digo, más allá de los métodos cuadráticos o que, por ejemplo, digo, no sé, un punto me basta, 2 puntos me basta, o sea, ¿cómo yo determino qué Sí. tanto es tantito, ¿no? No. Sí, no, o sea, ahí, por ejemplo, lo que nosotros, o sea, tienes métricas después para evaluar qué tan bueno es tu modelo sustituto. Las clásicas son, por ejemplo, estos problemas de regresiones, el error cuadrático medio y el R2 para capturar también varianza y cosas así. Y entonces tú te pones un presupuesto de eso. Y cuando lo logras, pues ya lo para. O sea, por ejemplo, muchos de estos métodos, como los procesos gaussianos, lo que haces es un proceso iterativo. O sea, cada que te cae un nuevo punto, mejoras tu modelo. Y, por ejemplo, puedes caracterizarlo por cuál es la máxima entropía. Entonces, puedes detener cuando tienes una entropía objetivo y ya la alcanzaste. Y ahora, pero el qué tanto tantito, o sea, eso que estoy diciendo ahorita es, pues también un poco empírico, ¿no? Y empírico y además
dependiente del objetivo de optimización. Eh, por ejemplo, o sea, muchas veces, en este caso, multiobjetivo, digo multifidelidad, una de las cosas que se hace es que cuando determinas que ya estás más o menos cerca de un óptimo, o sea, cuando tu modelo sustituto es, pues bueno, o sea, tiene baja entropía alrededor de ese punto que encontraste óptimo, después puedes pasar también a la función de máxima fidelidad para ya asegurarte o intentar encontrar cuál es el punto verdadero. Entonces, por ejemplo, hay otra tesis que no está puesta aquí donde utilizamos Simulated Annealing, que es otra metaheurística para hacer optimización, donde en el Simulated Annealing hay un parámetro que balancea la exploración y la explotación, que es la temperatura. Cuando el proceso, cuando la temperatura es alta, el proceso de annealing hace exploración en el espacio de búsqueda y cuando la vas enfriando, hace explotación. O sea, ya nada más intenta irse más directamente a los mejores lugares que encontró. Entonces, en este caso de multifidelidad, lo que nosotros hicimos es que cuando la temperatura es alta y el caminante está haciendo exploración, utilizamos baja fidelidad, modelos de baja fidelidad, pero conforme vamos bajando la temperatura y ya queremos explotar para ahora identificar con manera más precisa el máximo o el mínimo, caemos o ya ahí recurrimos a la fidelidad máxima. Entonces ahora ahí también eso es una heurística, o sea, donde atamos la fidelidad contra la temperatura, por ejemplo. Dependiendo de cuándo queremos, porque cuando estamos explorando utilizamos baja fidelidad y cuando estamos ya explotando usamos alta fidelidad. Ok, gracias. Y ya la última, perdón por acapararlo. Este, también me surgió la duda de cómo la experiencia nueva, por ejemplo, pues dijo que a veces podemos encontrar como información nueva, afecta el modelo pues en sus entrenamientos pasados, porque pues, lo que entendí es que se entrena el modelo sustituto de baja fidelidad, pero conforme van apareciendo cosas nuevas, teóricamente se tendría que volver a reentrenar, ¿no? Y eso también afectaría al modelo de aprendizaje por refuerzo, porque también entonces el medio cambia, o es lo que tengo entendido. En el caso, sí, o sea, de hecho, o sea, lo que dice, sí, o sea, por ejemplo, una de las cosas que se utilizan, no en aprendizaje por refuerzo, pero en la aplicación anterior son métodos bayesianos. O sea, de hecho, o sea, tú vas mejorando tu prior y entonces nuevos datos, nuevo prior, nuevos datos, nuevo prior, nuevos datos, nuevo prior. En el caso del aprendizaje por refuerzo, lo que tienes es una política que cuando estás con el modelo sustituto, es una política optimizada sobre ese modelo, pero ahí la aspiración es que esa política ya está, o sea, ya avanzó al menos en la dirección correcta. Y entonces, porque, porque el modelo sustituto al menos está capturando con cierta fidelidad el comportamiento en la región para el que fue entrenado. Y la pregunta es muy buena, y de hecho por eso el modelo sustituto para el aprendizaje por refuerzo no es como el de optimización donde nada más nos interesa la región del máximo, sino ahí sí debe ser bueno o es tan bueno como sea malo en cualquier región del espacio de las variables de diseño. En este caso del espacio del estado del entorno de aprendizaje por refuerzo. Sale pues, muchas gracias. A Súper ti, Alex. interesante. Me parece que hace un momento Oliver tenía una Sí, pregunta, no sé si quiera participar. Sí, 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 muy buenas noches, doctor Menchaca. Te habla el doctor Oliverio del programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería en UNAM. Eh, sí, muchas gracias por su asistencia, un honor. no, no, al contrario, muchas gracias, muy interesante.
El escenario es el siguiente, doctor Rolando. Eh, Acaba de entrar al doctorado Manuel Orla, que también lo tenemos ahí escuchándolos, y andamos en cacería de algunas metodologías o sí, métodos para taclear un problema de la creciente o de la entrada de fabricación de manufactura de semiconductores en México. Es un problema prioritario. Estamos verdes, Manuel lo acaban de dar hace algunos días la aceptación y hemos visto diferentes, estamos en la etapa de exploración. Entonces, a mí me ha parecido, estoy muy complacido con lo que te escucho, muy claro, así que lo bajes a este nivel, está bien para entender esto. Y ya platicaré con Manuel y pues muchas gracias, muy, muy útil y vamos planeando alguna colaboración, a ver si esto viene bien para Manuel y tus alumnos también, perfecto. Veo muy bien que hagas estos seminarios y que nos tengamos chance de aprender en estas áreas que ustedes y tú traes delantera, ¿no? Entonces, muchas gracias y estaremos ahí en contacto. Era solo eso. No, al contrario, gracias, doctor. Y sí, de hecho, en el grupo tenemos un montón de aplicaciones de combinatorias de logística. O sea, por ejemplo, Oh, una de las cosas que estamos abordando es este problema de viajeros múltiples con ventanas de tiempo. Y ajá. le hemos entrado con algunas cosas. O sea, sí, yo también he seguido mucho tu trabajo y sí hay una muy buena intersección. Entonces creo que hay muy buena oportunidad de colaborar y pues nosotros encantados. Un honor. Muchas gracias por este seminario. Yo creo que está muy bien para los chavos. Bueno, te regreso la palabra. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Por aquí en el chat tenemos una pregunta que dice, hablando de la entropía para encontrar puntos interesantes, ¿qué otras métricas o propiedades existen para encontrar estos puntos de interés? Sí, De Arturo de García. hecho, la entropía es la que digo porque es la que yo he estudiado, pero hay muchas otras más. O sea, en general, en términos abstractos, se les conoce como funciones de adquisición. Y entonces esas funciones de adquisición, la más clásica es la entropía, lo que te intentan es cuantificar cuál es ese lugar que es más informativo o que te va a mejorar tu modelo sustituto, ya dependiendo del problema que estés utilizando. Ahorita no tengo otros así frescos, pero de hecho una de las cosas que estaba proponiendo Luis en su investigación es determinar buenas funciones buenas funciones de adquisición para determinar eso. Entonces, la función de adquisición es la forma abstracta de determinarlo y la más clara es eso, o sea, donde el modelo tiene mayor incertidumbre, pues ahí mide, pero hay otras específicas también para, por otros problemas concretos, pero ahorita no me acuerdo de ellas. Nada más chorearía y pues mejor no choreo. Pero sí, si me mandas un correíto o algo así, ya estudio y respondo. Súper bien. Por acá Andrés Torres también quiere hacer una pregunta. Hola, profe, buenas noches. Tengo una pregunta respecto a... En todo momento hemos estado como analizando el problema en la escala de la fidelidad del modelo surrogado, ¿no? Mientras más fidelidad tengamos respecto a la función original, pues más chido en general, ¿no? Sin embargo, me ha surgido la duda de si existen casos, bueno, son como dos dudas medio pegadas, que es que si existan casos tal vez en ciertos ambientes de aprendizaje por refuerzo en los que por alguna razón no sea conveniente o no sea posible la construcción de modelos subrogados, que entiendo más o menos por dónde podrían venir, pero me gustaría como, si me pudiera dar como algunas pistas, porque se me han ocurrido algunas ideas de aplicación en mi propio trabajo de investigación, pero me interesaría saber si hay casos en los que no es posible hacer estas construcciones. Eh, y la segunda pregunta está relacionada a que la fidelidad de los modelos como métrica, eh,
pues entiendo su importancia, ¿no? Pero me pregunto si habrían casos en los que puede ser útil para por ejemplo, para un agente de aprendizaje por refuerzo, sostener múltiples modelos. Eh, Tal vez dado por algún tipo de incertidumbre del ambiente, tal vez, a la hora de tomar las muestras para mejorar el modelo. Me pregunto si hay casos en los que es conveniente, más que la mejora de un mismo modelo, como que la capacidad de la gente de tratar entre varios modelos, porque me recuerda a una idea como de planeación, ¿no? Esto está muy relacionado a los modelos empíricos que se arman, por ejemplo, como con las técnicas de Dyna, en RL tabular. Me pregunto si pueden haber casos en los que podría estar utilizando diferentes modelos, tal vez, no sé, tengo tres modelos de lo que yo creo que se parece más a esta realidad posible. Entonces voy a planear un poquito con cada uno de los tres. ¿Eso tiene algún sentido o realmente no? Pienso a ver, voy de la segunda a la primera. Eh, están muy buenas las preguntas. Voy a empezar respondiendo tal vez un poco genérico y a ver si ahí en la discusión se me va a ocurrir, se me va ocurriendo por dónde. O sea, una de las cosas de las fidelidades es que, o sea, tú no usas una función de baja fidelidad por gusto. O sea, de hecho, haces uso de un modelo de más baja fidelidad si la diferencia en cómputo con la de alta es alta, o sea, es considerable, o sea, en términos de cómputo. Entonces, o sea, si tus dos modelos tienen una complejidad computacional para ser accedidos similares, o sea, siempre vas a utilizar el de más alta, el de más alta fidelidad. Eh, Ahora, en el caso de aprendizaje por refuerzo, o sea, yo como lo tengo pensado, es que la fidelidad del modelo va evolucionando junto con el policy improvement de los algoritmos de aprendizaje. ¿A qué me refiero? O sea, ves que en aprendizaje por refuerzo puedes empezar con una política arbitraria, empieza a caer, empieza a caer experiencia y entonces utilizas esa experiencia para hacer policy improvement y tener otra política, ¿no? Y luego cae experiencia y utilizas aprendizaje, utilizas eso para hacer otra política. Y así te la vas llevando, ¿no? Entonces, si el modelo es esta red neuronal, o sea, esa red neuronal va a ir volviéndose más fiel conforme va adquiriendo más experiencia, y entonces va mejorando puede ir mejorando junto con el proceso de aprendizaje, o sea, simultáneamente con la política. Y entonces, o sea, más que tener diferentes modelos sustitutos ahí a la mano, o sea, yo lo que veo es que en el tiempo tu modelo sustituto va ganando también fidelidad. Ahora, Eh, lo que yo puse acá es que, como por ejemplo en el caso de Dyna, o sea, tú puedes extraerle experiencia al modelo sustituto, pero también en algún momento puedes intentar extraerle experiencia al modelo verdadero. Entonces ahora ahí es yo como lo veo. Si tu modelo sustituto, o sea, entraste por la dinámica del ambiente y tus acciones, entraste a una parte donde tu modelo sustituto, por ejemplo, tu medida, nada más déjame irme a la entropía, es alta y sabes que ese modelo es malo, ahí, a donde te llevó el proceso de aprendizaje, entonces ahí, por ejemplo, puedes recurrir a la máxima fidelidad, que es el ambiente verdadero. Y ahí entonces no perjudicaste tu proceso de optimización de aprendizaje por refuerzo y mejoraste tu modelo sustituto. Entonces ese esquema que yo me imagino de multifidelidad ahí, nada más es binario y es la fidelidad del mundo real contra el modelo sustituto.
Y si tu experiencia, si tu episodio te lleva a una región donde sabes que el modelo sustituto es malo, pues no lo uses. Experimenta en lo verdadero. Y bueno, y esa experimentación en verdadero te lleva en la dirección correcta en el cálculo de la política de aprendizaje por refuerzo, pero también te mejoró tu modelo sustituto. Entonces, la próxima vez que caes ahí o cerca de ahí, ya no tienes que regresar al modelo verdadero, puedes volver a ir otra vez al modelo sustituto. ¿Sí hace sentido lo que digo? Sí, 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 tiene un sentido. Ahora, lo otro también, o sea, lo que platicaba a la pregunta de Alexis, o sea, no en aprendizaje por refuerzo, no lo tengo claro, pero en la optimización tal cual, cuando tú estás en la fase de exploración, o sea, bueno, de hecho esa es la tesis de Leo, cuando estás en la fase de exploración, uno puede utilizar modelos sustitutos de baja fidelidad, porque de hecho no quieres saber, no te interesa saber realmente el valor de la función objetivo, sino como que nada más necesitas tener idea de para dónde se ve mejor. Entonces, si la fidelidad baja alcanza a capturar eso, ya es bueno. Y entonces, conforme vas moviéndote en la temperatura del reinforcement learning, tú puedes ir también moviéndote a otros modelos, a otros modelos cada vez más fieles. Y cuando ya quieres encontrar el punto chido, o sea, el máximo, por ejemplo, en el caso de Leo utilizamos simulaciones así que son de muchos minutos, horas, para encontrar ya el verdadero valor de ese parámetro, pero ahí sí, dependiendo de en qué fase de la exploración o la explotación estés, puedes utilizar modelos sustitutos distintos. Ahora, aquí en el aprendizaje por refuerzo, bueno, otra cosa que tal vez falta decir, en el caso de Leo, esos modelos sustitutos no son basados en datos, son funciones matemáticas más o menos complejas que se saben que capturan mejor o peor. Entonces, o sea, como que ya es, o sea, por ejemplo, voy a decir los nombres, pero no dice mucho. O sea, por ejemplo, nosotros para explorar utilizamos el Laplacian Spectral Gap, que tiene complejidad baja, pero es una fórmula matemática. Cuando nos movemos a más fiel, hacemos cálculos topológicos sobre el grafo, el corte mínimo global, la entropía de la red, pero que también, o sea, es un cálculo algorítmico matemático, nada más que de complejidad más alta que en el otro. Pero no son modelos de datos, o sea, son funciones matemáticas que son más o menos complejas, que te dan mejores o peores aproximaciones. Aquí la diferencia es que es con los datos, entonces, o sea, si ya tienes más datos, pienso que puedes calcular un mejor modelo. Ahora, siguiéndolo pensando un poco más, lo que se podría tener es modelos de inferencia muy alta, de tiempo de inferencia muy baja, perdón, como árboles, como los XGBoost, como los ensambles de árboles, y utilizarlos esos también en la fase más exploración. Y tal vez modelos más precisos como pudieran ser estas redes neuronales para grafos cuando ya quieras, cuando ya estés más avanzado en tu política. Entonces pudiera ser así. Ahora, ¿cuándo no usarlos? Yo creo que si tu medida de la calidad del subrogado es alta, pues no lo puedes usar porque te puede echar para atrás a lo que hayas avanzado en el mejoramiento de tu política de aprendizaje por refuerzo. Entonces, o sea, también es muy buena la pregunta que hizo Alexis. Hay que ser muy cuidadoso porque sacar la experiencia a un modelo malo puede tirarte tu política, sobre todo si estás utilizando métodos de gradiente ya aquí en la optimización. Vale, entiendo. Yo creo que una parte de la duda que tenía esto de la utilización de múltiples modelos, creo que estaba más cerca a pensar
en aquellos casos en los que hay una cierta incertidumbre en la recolección de las variables. O sea, cuando tenemos el modelo real, ¿no? De cómo funciona en el mundo real, y para casos como el software, pues es más o menos visible cómo podemos recolectar las variables sin mucho error. Pero yo pensaba, por ejemplo, bueno, como yo trabajo, pues ya usted lo sabe, pero trabajo cercano a la economía, existen muchas variables, por ejemplo, en economía que no tenemos tanta fidelidad exacta respecto a cómo funciona en el mundo real. Entonces, pensaba, ¿qué pasa si para ciertas hipótesis requerimos diferentes modelos subrogados para que un agente que, aunque vamos a estar analizando un cierto modelo matemático para un caso, pues para el caso matemático que estamos estudiando, lo cierto es que en el mundo real vamos a necesitar un desempeño diferente y sería conveniente que trabaje con diferentes modelos según diferentes hipótesis. Pero supongo que eso es bastante más como propio del dominio, ¿no? Del dominio en el que uno está No, 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 aplicando no, de el... hecho sí es bien interesante y no es nada más propio de ese dominio, o sea, esos son los POMDPs. O Claro, sea, claro, por supuesto. aquí en este problema que está aquí son, pues, el fácil de aprendizaje por refuerzo, que es procesos de MVP. Markov, donde asumimos que sí tenemos acceso al estado, pero en los procesos, en los POMDP, que es de observabilidad parcial, de hecho, parte de la formulación es que no tienes acceso a la medición verdadera de tu cosa. Entonces, pero es muy buen punto porque de hecho, o sea, un camino a probar aquí en esto que está puesto es ver este modelo multifidelidad como un POMDP selectivo, o sea, donde tú puedes, en algún momento pagar por que se vuelva un proceso de Markov totalmente observable, pero a veces puedes moverte a que sea parcialmente observable, que es el que te da el modelo subrogado. O sea, donde tu visión del estado es, o de la función, o de la recompensa es, distorsionada o parcial. O sea, tu pregunta es muy buena y no nada más está a ese caso. O sea, sí, captura un montón de eventos. Tal vez nada más no en particular del cómputo en la nube, donde sí vemos, sí tenemos acceso a la medición exacta de lo que está pasando. Pero los POMDP son eso, o sea, son procesos parcialmente observables, donde no tienes acceso al estado tal cual. Y de hecho, o sea, es ahora problema de optimización está condicionado a tu observación, pero no asumes que está condicionado al estado verdadero, sino condicionado a la observación que tú tienes en el estado, donde esa observación tiene incertidumbre, o sea, está otra distribución que le da incertidumbre a esa observación para saber qué tan bien te está describiendo en realidad el estado. Claro, tiene sentido. Muchas gracias, profe. Luego con No, al tiempo contrario, lo gracias. debatimos más. Sí, también aprovechando que está Oliverio, este, Andrés es uno de nuestros mejores estudiantes de maestría, está por acabar su tesis. Bueno, de hecho ya la acabó, nada más que está trabajando en su paper. Y él está trabajando en sistemas económicos. A ver, platica rápidamente así en dos minutos, Burhan, Lo haré en uno para que él sí no se enoje con nosotros. Pues estoy trabajando teoría de juegos algorítmica eh, y pues el enfoque en general que estoy estudiando, estoy centrado ahora mismo en juegos de ubicación de instalaciones, que consiste en estudiar cómo es que múltiples jugadores que intentan llenar una un espacio de demanda, pues colocan instalaciones estratégicamente en un grafo, pero están enfrentados entre sí, ¿no? Entonces, este choque, pues modelado en juegos potenciales, tiende a converger a un equilibrio de Nash. Entonces, estoy estudiando cómo se puede utilizar un agente regulador por aprendizaje por refuerzo para que regule cierta característica del juego para acelerar esa convergencia del equilibrio de Nash. De forma general, la investigación se trata de cómo se puede tomar medidas de regulación en casos en los que los agentes no son controlados directamente, sino que simplemente tenemos acceso a un cierto nivel de regulación del sistema, cómo podemos afectar los resultados del sistema
ha dado una cierta conveniencia, ¿no? Un objetivo que nos pongamos. Eso muy rápidamente sería. Gracias, gracias, Andrés. Súper Burhan para bien. los cuates. Burhan para los cuates. Muy bien. Pues creo que por temas de tiempo nos quedamos por aquí, pero yo creo que doctor Rolando lo vamos a tener más, lo vamos a invitar más veces porque creo que es un tema bastante interesante y hay muchas dudas. Yo creo que sería bastante Y hay interesante muchas seguir. otras cosas, sí. Sí, justo. O sea, creo que esto es un tema que se puede ampliar mucho más y nos encantaría tenerlo de nuevo por acá en los webinars de la IEEE. Sí, Y pues para mí bueno, es un honor. Muchas gracias. no, muchas gracias a ustedes, doctor. Le aseguro que lo vamos a volver a invitar. Eh, igual para los asistentes, recordarles que ya está el link o la pool para sus constancias. Recuerden que deben llenar con el nombre que desean que aparezca su constancia. Eh, y también aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la cuarta escuela de verano en Ciencias Cognitivas Computacionales y Procesamiento del Lenguaje Natural, que organizamos a través de la rama estudiantil del IEEE, del Centro de Investigación en Computación. Y bueno, pues esta ya está a la vuelta de la esquina, es la próxima semana, de lunes a viernes. Únicamente el día martes, todas las actividades se realizarán de manera virtual, pero en lunes, miércoles, jueves y viernes los esperamos acá en el centro. Pueden consultar nuestro sitio web oficial en donde pueden realizar su registro a todas las ponencias y talleres que vamos a tener en esta semana. Y bueno, pues vayan a evestccpln.com. Ahí van a poder encontrar el programa completo, las ponencias. Nuestros ponentes son personas bastante interesantes. Tenemos ponentes de NVIDIA, de IBM, de diversas universidades como el IPN, el INAOE, el IMAS, la UNAM en general y algunas otras universidades o unidades. Y también vamos a tener, por ejemplo, gente de divulgación, entonces va a ser un evento bastante completo. No hay registro previo para ponencias, pero sí para talleres. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en tomar un taller, asegúrese de registrarse a tiempo para que alcancen lugar, porque los espacios son limitados. En cuanto a las ponencias, pueden asistir a todas las ponencias, no hay limitantes en ese sentido. El auditorio es bastante amplio, por lo tanto no requerimos registro previo. Y para quienes nos sigan de manera virtual o no están en la Ciudad de México, vamos a tener las transmisiones oficiales a través de los canales oficiales del IPN. Entonces ya estaremos publicando en nuestras redes sociales cuáles son los canales y los links para que puedan ir accediendo a las ponencias, justo para quienes no puedan asistir de manera presencial. Y bueno, pues nada más recordarle que toda esta información la pueden encontrar en nuestros sitios o nuestras redes sociales oficiales. Estamos en Instagram, en Facebook, en, en LinkedIn y también en YouTube como Rama Estudiantil y Triple SIC IPN. Y bueno, pues nada más invitarlos. Con esto cerramos los webinars del semestre A26, que fueron bastante provechosos. Espero que hayan disfrutado el contenido que se preparó a través de la rama durante todo este semestre. Ya nos estaremos viendo cada semana el siguiente semestre. Y bueno, también recordarles que en redes sociales estaremos posteando a final de julio nuestra convocatoria justamente para quienes estén interesados en participar con nosotros o colaborar con nosotros como ponentes o como talleristas el siguiente semestre. Entonces, atentos por ahí a las redes para que no se pierdan la próxima convocatoria y también para cuando anunciamos el primer webinar de nuestra siguiente serie, que sería la B26, pues puedan acompañarnos. Y bueno, pues sin más, le agradecemos, doctor Rolando. Por favor, le volvemos a dar un aplauso al doctor por su excelente webinar y información, pues tan necesaria para todos y tan bien ejecutada que nos hizo entender hasta los que no estamos tan involucrados en estas áreas de optimización. Le agradecemos mucho, doctor. Y bueno, sin más, chicos, y recuerden completar su encuesta para constancias. Y pues sin más, nos despedimos de esta serie A26 y este es nuestro último webinar. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Gracias doctor. a Muchísimas todos. gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Rolas. Cuídate.